Pero No se bueno, ya no, preocupe. ya no le voy a leer cómo vamos al principio, eso yo lo monto después. Vamos con las preguntas de una vez. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Hola, soy Vladimir Petit, voy a ser tu facilitador en un curso que está diseñado para negociar eficientemente bajo el esquema de la metodología de la Universidad de Harvard, pero haciendo que tú ganes y el otro también. El que tú ganes no implica que el otro pierda. Ganar, ganar es la tendencia moderna. Aquí te vamos a enseñar cómo. Ven y participa con nosotros. Te espero. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. En Colombia está pasando de todo. Una sucesión de eventos afecta a un gobierno que apenas en unos días va a cumplir su primer año. Niñera con polígrafo y chuzadas incluidas que ponen en jaque al gobierno. Rotación de ministros, solo visto en un gobierno tipo Chávez, de 18 han cambiado al menos 11 en menos de un año. Embajadores que son y no lo son. Y ahora preso el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos, quien de paso es diputado por el movimiento político de su papá, el presidente, el Pacto Histórico, en el Departamento del Atlántico. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Hacia dónde va ese país? Para hablar de este tema, No Callaré se conecta de inmediato con Enrique Gómez, quien es director nacional y ex candidato presidencial del Movimiento Salvación Nacional. Gracias, doctor, de verdad, por estar con nosotros y brindarnos estos minutos, pero vamos a entrar de inmediato en el tema. Usted ha puesto un trino, un tuit, en el cual dice, y se lo voy a leer textualmente: nos quieren vender el asunto como si fueran dos casos diferentes que no se corresponden. Esto con relación a la detención de Nicolás Petro, hijo del presidente. Al hijo le entregaron la campaña del Pacto Histórico en el Caribe y ahora quieren tapar que todo está relacionado. Explíquenos esta afirmación. ¿Está todo relacionado? Sí, yo creo que hay una serie de evidencias que se conocen desde la campaña presidencial, tal vez desde el mes de abril de 2022. Se filtró a través de la revista Semana una serie de grabaciones que se llamaron los Petrovideos, muy comprometedoras, donde Nicolás Petro hacía parte del equipo de financiamiento de la campaña de Gustavo Petro, en particular con responsabilidades en la costa atlántica, donde había ya una serie de referencias a las dificultades en recoger, digamos, aportes, y un tema muy, muy llamativo, y es que el gasto publicitario de esa campaña solo en Facebook supera de lejos el límite o el tope de gasto electoral en ambas vueltas de la campaña presidencial. Hay muchas evidencias de que esto pudo haber sucedido, ni hablar de que el ex embajador en Caracas, el señor Armando Benedetti, pues lo afirmó contundentemente en grabaciones que también se filtraron a la prensa. O sea, todo es un nexo y obviamente son indicios de esa financiación ilícita. ¿Qué significa que supera el tope? ¿Qué podría acarrear eso que supera el tope? Sanciones disciplinarias y obviamente en general para poder efectuar gastos por encima del límite legal se incurre en distintos delitos, falsedades en documentos públicos y privados, sobre todo en relación con el reporte oficial que se le hace al Consejo Nacional Electoral, y obviamente distintas formas de receptación de activos ilícitos que conducen al lavado de activos, como en otras situaciones ya en el pasado. En el caso de Ernesto Samper se verificó también que quienes manipulaban estos dineros a escondidas o por debajo de cuerda de la contabilidad de la campaña, pues también estaban en últimas lavando activos de la mafia, como es el caso de Nicolás Petro, que está imputado tanto por lavado de activos como por enriquecimiento ilícito. Esa es una de las cosas que más me llama la atención, lavado de activos, pero no terminan de decir la frase completa, lavado de activos, ¿de dónde provienen esos activos? O sea,
En este Hay caso, que decirlo, porque yo creo que lo grave es de dónde provienen. según Day Vázquez, que es la ex esposa de este señor Nicolás Petro, pues son de dos de los grandes jefes de mafiosos de la costa atlántica. El turco Ilzaca es un oscuro personaje que mezcla corrupción y narcotráfico. De hecho, usan la contratación estatal también para lavar dineros de origen ilícito y obviamente Santander López Sierra, conocido como el jefe del cartel de La Guajira, el cartel de Aruba, acaba de venir de pagar creo que 30 años de cárcel en los Estados Unidos, recién extraditado. Pues son miembros muy, muy connotados de esa mafia del narcotráfico de la costa, y recibir dineros en efectivo de este tipo de personajes da pie a la imputación de esos cargos de lavado de activos. Colombia, recuerde, tiene una legislación sumamente fuerte porque ese es un problema histórico de nuestro país del narcotráfico. Entonces, todo el tema de manejo y pagos en dinero en efectivo tiene unas reglas muy especiales que este muchacho no solo violó en el pasado según su ex esposa, sino que cuando lo capturaron hace pocos días volvió a tener una bolsa llena de 25 millones de pesos en efectivo, pues que es una cuantía que está por encima del tope legal usual de manejo de este tipo de dineros. Ahora, fíjese que usted dice que Colombia tiene una legislación sumamente fuerte a este respecto, pero uno escucha también plumas, escucha analistas decir que hubo una exageración en la captura de esta pareja, una exageración mediática. Y esto pasa porque, bueno, quizás porque se apellida Petro, pero yo diría, si se apellidara Uribe o se apellidara Duque o se apellidara de otra manera, cómo hubiera sido el tratamiento, ¿no? Porque lo que sí es verdad es que esto es una noticia, que hay que cubrirla y que tiene una dimensión realmente importante, no solamente por el personaje involucrado, sino por lo que se le acusa. Pues parte de lo que usted menciona es un manejo de crisis que deriva de los estrategas catalanes que rodean a Petro y de sus bodegas de internet y de ciertos áulicos del gobierno, de esos favorecedores de toda la vida de la izquierda radical, en donde buscan construir esto como un melodrama, varios melodramas para mantener distraída la opinión pública. El drama del padre eterno que sufre por la desidia o por los defectos de su hijo, el drama del abuso judicial en contra del pobre Gustavo Petro. Recuerden que yo lo he llamado el señor de las bolsas, es el único político en el universo que lo pillan, y esto es bastante histórico, hace más de 10 o 12 años, recibiendo dineros ilícitos en bolsas de basura. Se le ve la cara de gozo de recibir el dinero en efectivo y logra que la Corte Suprema de Justicia ni siquiera le haga una imputación, a pesar de que esos dineros nunca entraron en aquel entonces en su campaña al Congreso. Este es un hombre que tiene ese historial de victimizarse para distraer a la opinión pública, y creo que está ligado a lo que usted señala de supuestos abusos de la Fiscalía en la captura y judicialización de Nicolás Petro. No, lo que pasa es que los delitos son sumamente graves, están en concurso, es decir, se imputan 2 delitos graves en concurso de conductas criminales y en concierto reconocido por la ex esposa, porque eran más de 2 personas. Todas estas condiciones de la conducta imputada son las que generan la necesidad de la captura previa para la legalización de esa captura y la imputación, y posiblemente, en mi opinión, como abogado litigante, yo diría que debe mantenerse la detención preventiva fuera del domicilio de Nicolás Petro, que es Barranquilla, en una ciudad en la costa atlántica, para que no pueda influir precisamente en la destrucción de evidencia ni intimidar a testigos en relación con estos aportes de campaña que se están cuestionando. Fíjese que esto está tomando unas dimensiones internacionales, ¿no? Y ayer veíamos en el Twitter cómo el Grupo de Puebla ya también sacó un comunicado, un largo comunicado. Y, por cierto, le voy a leer una parte que dice que tiene que ver con la pregunta anterior, y es: según el criterio unánime de los especialistas en derecho procesal penal colombiano, dice este comunicado, a la vista de las normas que regulan el proceso penal en Colombia, detener al hijo del presidente Gustavo Petro, tal como lo ha hecho la Fiscalía dirigida por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ellos lo catalogan como que eso no es urgente ni era necesario. Entonces yo le pregunto, usted como abogado y basado en la importancia o en la gravedad de los hechos, ¿era urgente y era necesario detener, apresar, encarcelar
al hijo del presidente Nicolás Petro? Pues esta captura que estará vigente hasta la imputación, que entiendo se va a realizar en próximos días, debe ser confirmada como una medida previa, insisto, por la gravedad de las penas que derivan del concurso y del concierto en el cual supuestamente incurrieron esta pareja de personas. Yo sí creo que hay que mantener esa detención preventiva, porque es evidente que Casa de Nariño ya ha demostrado que no tiene ningún reato, ninguna vergüenza en usar medios de interceptación, utilizar indebidamente miembros de la fuerza policial para adelantar conductas de intimidación a particulares, como fue el caso nada menos que de la jefe de gabinete de Gustavo Petro, un escándalo del cual todavía la justicia nos debe muchísimas explicaciones, y que muestra pues, que estas fueron capaces de hacer seguimientos, de hacer interceptaciones e incluso de someter ilegalmente a ciudadanos comunes y corrientes a pruebas de polígrafo en los sótanos de Casa de Nariño. Eso en la vida se había visto, incluso en los peores momentos de Ernesto Samper y la crisis del narco del proceso 8000, se había visto ese nivel de desvergüenza. Por eso tener detenido a Nicolás Petro creo que es fundamental. Además, Nito, porque estamos hablando de mafiosos de altísimo peligro y de mucho poder criminal, que tienen sus propias oficinas de sicarios, y obviamente en un escenario donde la prueba testimonial puede resultar determinante, dejar en libertad a Nicolás Petro puede inhabilitar las situaciones en su contra. Ahora, pero fíjese, el presidente Petro ha dicho, de alguna manera, ha aceptado que su hijo es culpable. Cuando habla en su trino de la autodestrucción, cuando le envía fuerzas a su hijo y que espera que de aquí aprenda muchas cosas. O sea, a lo mejor es parte de la telenovela, ¿no? Pero eso es parte del novelón, eso es parte del novelón. Es que es un hijo díscolo, es la oveja negra. No, es una pieza de sacrificio, un ajedrez grande. Y vuelvo a recapitular las evidencias, los petrovideos de campaña, donde el mismo Petro habla de las responsabilidades de Nicolás Petro como el financiador de la campaña. Tenemos los oscuros pactos que se han llamado aquí de la Picota, que es la penitenciaría nacional más grande. El hermano de Gustavo Petro recorrió las cárceles de Colombia haciendo pactos secretos con los peores mafiosos, y desde el inicio del gobierno se han estado entregando suspensiones de captura y suspensiones de detención a jefes de los narcos en distintas regiones del país. Hemos criticado terriblemente eso porque no conocemos el trasfondo de esos acuerdos, en donde desde la campaña se rumoraba que implicaban apoyos electorales, es decir, coerción al elector en las zonas de influencia de estos grupos criminales, y aportes supuestamente en efectivo para financiar la campaña. Entonces hay muchos indicios aquí. Obviamente, como lo dije antes, la manifestación unilateral de Armando Benedetti de haber conseguido cerca de 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro, y el mismo Benedetti reconoce en esos audios que las personas que entregaron esos recursos son personas del mundo criminal. Entonces, aquí no es un hecho aislado, pero nos quieren vender el melodrama de padre e hijo para distraer a la opinión, que en eso realmente Petro y su equipo de comunicaciones han resultado muy eficaces para ir tapando todos estos escándalos muy graves que de alguna manera acosan al gobierno de su propia autoría. Aquí no hay nadie haciendo una conspiración contra Gustavo Petro. Lo que pasa es que la prensa libre se mantiene en un modo de denuncia, y yo creo que eso es lo que debemos reconocer. Ha permitido ir viendo cómo es Petro, cómo fue su campaña y cómo está haciendo su gobierno. Doctor, pero entonces, con todo lo que usted me ha dicho, en Nariño está el narcotráfico. Sí, terrible. 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 Cauca, Nariño, Putumayo, en todo el sur del país, el Valle del Cauca, el Pacífico Sur colombiano, Tumaco, Buenaventura, el mismo Chocó, pues son zonas sometidas, son puntos de embarque para el tráfico de cocaína. Pero yo le quería decir, ¿en el Palacio está el narcotráfico sentado? Yo creo que también, claro, perdóneme, me refería al departamento de Nariño. No, yo sé, lo entendí. Es evidentemente uno de los departamentos más afectados con los cultivos y con el trasiego, porque entonces ellos son departamentos en la cordillera central que además sufren cultivo en su zona, pero además la coca que viene del llano atraviesa ahí en la Casa de Nariño,
existe una connivencia abierta, declarada, hacia las autodefensas gaitanistas, lo que se conoce como el Clan del Golfo, una reagrupación de distintos carteles del narcotráfico, de la cocaína, con un factor violento sumamente grande, muy obsesionados con el control territorial, herederos del emporio paramilitar de Carlos Castaño. Se les ha entregado grandes cabecillas, dizque como voceros de paz, mientras están sometiendo a sangre y fuego una zona muy grande que abarca el suroriente, el nororiente y el noroeste antioqueño, el Golfo de Urabá, el departamento de Córdoba, el departamento de Sucre y partes del sur de Bolívar y Atlántico y Magdalena. Y esa connivencia también está materializada pues en la liberación que tuvo que echar reversa del hijo de una famosísima operadora de lavado del narcotráfico que es conocida como la Gata en la costa atlántica, una mujer que ha corrompido y permeado toda la política, el poder judicial en el país, y son personas que han recibido favores de Casa de Nariño, y el cuestionamiento que hemos hecho de manera sistemática pues es cuál es el origen de esos favorecimientos cuando son organizaciones criminales tradicionales, mafiosas. Hay reuniones de negociación entre el comisionado de paz, miembros de la bancada en el Congreso del Pacto Histórico, con una organización criminal que se conoce como la Oficina en Antioquia, herederos de las peores casas de cobro de sicariatos del mundo, no de Colombia, del mundo. Dios mío. Como una versión antes las oficinas de Envigado y la terraza, y el gobierno se sienta a negociar con ellos disque acuerdos de paz, y sobre todo hizo algo que es muy grave, y es movilizar al jefe máximo de esta organización de una cárcel en Bogotá para volverlo a sentar en su territorio en la cárcel de Buenavista en Medellín. Es un desafuero, y yo sí siento que la presencia oscura del narcotráfico no solo está en Casa de Nariño, sino que tiene atrapado el cuello al presidente. Es la capacidad de chantaje. Estas bandas, usted no hace pactos, los pactos con la mafia no tienen reversa. Usted no se puede echar para atrás de eso. Y Petro está en este momento, en mi opinión, acorralado entre la presión de las guerrillas con las cuales ha pactado toda la vida, y obviamente con los mafiosos que aparentemente financiaron su campaña. La verdad que, bueno, usted nos los ha narrado de una manera cruda, la realidad de lo que está pasando en Colombia. Fíjese que escuchándolo me da la impresión, escuchándolo y con la pregunta que le quiero hacer, me da la impresión de que los teléfonos y los celulares, los WhatsApp de Dey Vázquez y de Nicolás Petro tienen alguna semejanza con las computadoras de Raúl Reyes, cuando fue atacado su guarida allá en el Ecuador, y bueno, todo lo que se consiguió dentro de esas computadoras, toda la información privilegiada. Y esto se lo digo porque una de las cosas que se ha conseguido también dentro de estos teléfonos de Dey Vázquez y de Nicolás Petro es un vínculo con una ecuatoriana de nombre Raiza Bulgarín. Ella es del movimiento Revolución Ciudadana. Ese movimiento es liderado precisamente por Correa, ¿no? Ella es candidata al Congreso ecuatoriano. Por cierto que ella es la pareja sentimental de un señor de nombre Camilo Burgos, que es primo hermano de Nicolás Petro, ¿no? Y también aparece aquí involucrado un señor Vinicio Alvarado Espinel, quien es actualmente asesor de la campaña de la candidata, que posiblemente sea la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, pero él fue antes jefe de prensa de Correa, pero también fue asesor de la campaña de Gustavo Petro. Todo esto aparece aquí involucrado en el traslado de unos 200 millones de pesos de Barranquilla a Bogotá o de Bogotá a Barranquilla, pero bueno, traslado de dinero, 200 millones. O sea, fíjese cómo está todo esto. Por eso le decía el paralelismo entre las computadoras de Reyes y estos teléfonos. A mí no me sorprende para nada. Mire, la ruina de la economía venezolana impidió que se siguiera usando los petrodólares de Venezuela para financiar a la izquierda radical latinoamericana en su búsqueda de conquistar el poder en distintos países. Cuando se secó ese manantial del abuso de los bienes de los venezolanos, pues la izquierda hemisférica conectó con las economías ilícitas
y ha venido fondeando esos canales que ya existen, como los que usted describe, que son canales de asociatividad entre ONGs, entre gestores de la corrupción como Alex Saab, que son gestores continentales, incluso globales de corrupción, transportadores casi que profesionales de tulas de dinero para seguir manteniendo activos muchos de estos movimientos revolucionarios. Nosotros hemos denunciado incluso en el caso colombiano esa lógica terrible de asociarse a las economías ilícitas. Me refiero obviamente al narcotráfico, a la minería ilegal del oro, bueno, ya lo hemos visto, el hurto y trasiego y comercialización de petróleo, etcétera. En el caso de Bogotá, en el caso del paro nacional armado de 2021, que puso contra la pared al gobierno de Iván Duque y de alguna manera generó el clima en el cual Petro se hace elegir un año después. Hay un fallo muy importante del juez cuarto penal del circuito de Bogotá, en donde se establecieron y se determinaron las pruebas de la participación de las FARC en el financiamiento, en la instrumentación a través del suministro de milicianos para guiar y generar los traumatismos que llevaron a este paro nacional sumamente costoso para la economía, y obviamente la correlación entre eso y Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, hoy Bolívar candidato a la alcaldía de Bogotá. Es común para la izquierda latinoamericana, es justificable política y moralmente recoger estos recursos ilícitos. Por eso no me sorprende ese trasiego que usted denuncia hacia el Ecuador. Creo que la misma situación se está presentando obviamente en el Perú. Los levantamientos por la captura de Castillo, cuando usted analiza el patrón de las manifestaciones, son patrones militares, son muchachos que han tenido, ya han cumplido una formación paramilitar para adelantar con eficacia este tipo de disturbios. Es la situación dramática que vive actualmente el Ecuador, en donde la izquierda aliada a la criminalidad del narcotráfico pues busca poner la democracia contra las cuerdas. Yo creo que hay todas las evidencias del caso de esa unión entre la izquierda radical latinoamericana y las economías ilícitas, los mafiosos, los guerrilleros, para precisamente socavar la democracia y conquistar el poder. Pero fíjese que es que toda esa izquierda está unida, no solamente regional, sino internacionalmente, mundialmente, y se financian unos con otros, se ayudan unos con otros. Mientras tanto, digamos que los demócratas del mundo, vamos a decir los demócratas ubicados, si queremos ubicarlos en algún sitio en la centroderecha, pues cada quien trabaja por su lado para ver cómo se salva cada uno, ¿no? No vemos esa misma sinergia. Usted está viendo, pues el Grupo de Puebla saca un comunicado y el Foro de Sao Paulo saca un comunicado, y entonces ellos se ayudan, no sé cómo decirlo, ¿sí? Se ayudan entre ellos. Hay escenarios de solidaridad mediática. Exactamente. Hay escenarios de solidaridad académica en la izquierda muy activos. En algunos casos, pues han cooptado las instancias internacionales judiciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, pues son escenarios que solo fallan a favor de la izquierda, en donde los jueces, los fiscales investigadores, los documentadores, los voceros de las distintas especialidades son todas personas claramente declaradas de izquierda radical. Toda la jurisdicción internacional, en mi opinión, ha sido cooptada por este tipo de activismo, y es un activismo que tiene varias particularidades. Se financia con estas ONGs, muchas de ellas oscuras, que reciben ya bien sea fondos europeos o fondos de los mismos estados, en donde un estado logra conquistar el poder, inmediatamente alimenta a estas ONGs que redistribuyen a distintos países. Es un tema de solidaridades temáticas. Mientras tanto en los partidos, en los países gobernados por la izquierda, eliminan a las ONG que ayudan a la oposición. Eso pasó en Nicaragua recientemente. No, y cuando la derecha llega al poder resulta tímida, no suspende. Yo lo veo claramente en el caso de Colombia, en el Ministerio del Interior, y toda la agenda indígena con la cual se está destruyendo departamentos como el Cauca y el departamento de Nariño, financiando desde el mismo Estado movimientos como el CRIC, que es una asociación de cabildos indígenas infiltrados por la guerrilla y que reciben cientos de miles de millones de pesos al año del gobierno nacional. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que internacionalmente suspender, auditar, revisar en qué se gastan estos dineros que se entregan para
distintos enfoques diferenciales indígenas, es violar los derechos de estos movimientos, y en realidad lo que hay ahí es un hueco negro donde hay un canal directo entre las invasiones, los cortes en la ruta panamericana, que son casi que a diario para destruir económicamente al Cauca y al país, y estas agremiaciones indigenistas, o sea, y asimismo muchísimas ONGs que manejan distintos tipos de agenda de conflicto o de conflictividad social, que han reemplazado en el marxismo internacional la agenda original de lucha de clases. Entonces tenemos las ONGs de la lucha de género, las ONGs de las ambientales, las animalistas, un conjunto, una parafernalia de activismos que se unen transversalmente, tienen capacidad de generar espacios mediáticos y de redes importantes, y que siempre están sustentando precisamente esta agenda de la izquierda radical, tapando las grandes corruptelas, las violencias, y justificando lo injustificable, el terrorismo, el asesinato, perfecto, doctor, pero ellos han sido exitosos en eso. Sí. Mientras tanto, digamos que la centroderecha, le vuelvo y le repito, es una autocrítica, quizás, una crítica constructiva. Mientras tanto, los demócratas del mundo tienen unas democracias bajo ataque. Bueno, porque los demócratas tenemos unas reglas de conducta que derivan de un imperio moral. No mentimos, no hacemos demagogia, no hacemos populismo mentiroso, no nos queremos asociar con intereses oscuros, criminales o guerrilleros. Entonces, quien quiere hacer la política... Yo no le estoy diciendo... Yo no le estoy diciendo... Pues está automáticamente en desventaja con una fuerza política como la izquierda hemisférica latinoamericana, que miente a diario. Entonces tenemos esas limitaciones. Pero yo siento que después de 30 o 40 años de descuido de nuestra democracia, de descuido de nuestras universidades, de descuido de nuestra agenda escolar, y de entregarle a los sindicatos radicales muchos espacios en la banca, en la educación, en la salud, en los servicios públicos, la derecha latinoamericana se está reorganizando. Tenemos pensadores relevantes. Yo quería decirle, miren, en Salvación Nacional la base de militantes que más crece es la de 18 a 24. A mí los jóvenes ya me llegan leídos, ya han visto a Sowell, ya han leído a Peterson, ya han leído a Laje, ya han visto, y estos son escenarios que nos invitan a tener fe y esperanza en que si logramos trasladar nuestras convicciones, nuestras ideas, que son buenas y nos han convencido a muchos de nosotros de que son malas, de que no se pueden predicar, de que son moralmente incorrectas. Y yo creo que ese es uno de los grandes ejes de poder de la izquierda, es predicar una superioridad moral con la que juzgan a todos, y ese activismo de izquierda que está basado en esa gratificación de sentirse moralmente superiores a los demás, de silenciar así a periodistas, a docentes, a políticos. Si logramos romper ese velo y entender y aceptar que nuestras ideas son moralmente válidas y son buenas para el desarrollo social y superar la pobreza y la desigualdad, yo creo que la derecha latinoamericana va a lograr no solo mejor espacio a nivel de comunicación y de derrotar estas contraculturas marxistas, sino también obviamente más efectividad electoral. Se viene la elección argentina, hay buenas posibilidades en Argentina para una retoma del poder. El efecto Chile pues es efecto de ese movimiento pendular rápido como reacción a la mentira demagógica de la izquierda de Boric. Entonces hay señales de reacción. Hay algunos escenarios, yo veo algunos amigos parlamentarios colombianos muy ligados a foros en Miami, a foros en Madrid, y tenemos que tener paciencia, es un proceso. Lo que la izquierda logró le tomó 30, 40 años frente a la inacción de los demócratas. Ahora los demócratas pues tenemos que trabajar y tener perseverancia en este propósito, Mitu, de lograr esos colectivos, de vender nuestras ideas con libertad, con confianza en nosotros mismos, de proteger la dimensión espiritual y el ejercicio espiritual organizado en nuestras sociedades, porque la izquierda quiere destruir las religiones en América Latina, porque sabe que todas las organizaciones religiosas son reservas morales en relación con la visión de sociedad, en relación con los valores de la familia y la defensa de la vida. Entonces están por eso también bajo ataque, no solo en el ejercicio eclesiástico o pastoral, sino también en la educación confesional, que está terriblemente bajo ataque en toda América Latina. Hay que rescatarla, protegerla, porque es ahí donde transmitimos esta visión del mundo y de valores a nuestros jóvenes. Ya para terminar, doctor, y agradecida por su tiempo,
Si el narcotráfico entró al Palacio de Nariño, si grandes regiones de Colombia están tomadas por estos grupos subversivos, ¿hacia dónde va Colombia? Pues es un escenario. Y la otra pregunta, Sí. ¿hasta dónde es legítimo, con todo lo que se ha descubierto de esta entrada de dineros, digamos, no limpios o dineros sucios a la campaña, dónde queda la legitimidad del presidente? Pues la institucionalidad colombiana no tiene la capacidad de enjuiciar al presidente realmente. Existen unos canales sumamente densos, complejos, digamos, tiene un fuero especial el presidente ante el Congreso que hace que pretender que pueda ser enjuiciado por la financiación ilícita de su campaña es un mito, es un objetivo político. Y eso no es una gran debilidad de la democracia. Lo ha sido así siempre. Aquí Ernesto Samper logró terminar su mandato y anda pontificando precisamente en esos foros como el Foro de Sao Paulo o el Foro de Puebla sobre lo divino y lo humano. Y lo es uno de los firmantes de esta carta del Grupo de Puebla. Claro, y es uno de los hombres más corruptos de la historia de Colombia y obviamente el primero que le abrió las puertas al narcotráfico en la Casa Nariño. Entonces fíjese que yo creo que pretender que ese procedimiento judicial sea eficaz es ilusorio. Hay que mantenerse en la oposición. Yo pienso que la gobernabilidad de Petro se va a ir reduciendo de manera dramática en la medida en que va a invertir cada vez más tiempo en explicar todos estos nexos y todas estas evidencias que ya se conocían y que una prensa connivente, tímida, formalista, no ha querido resaltar, pues ya obviamente está generando estos efectos judiciales como la captura de Nicolás Petro. Entonces, la agenda realmente en Colombia es otra. Petro no es el fin de la izquierda, Petro no es el objetivo, Petro es un escalón para una izquierda radical que quiere entregarle el país a un movimiento guerrillero, y por eso se ha venido frenando la acción de la fuerza pública en todo el territorio de cara a las elecciones. Existe hoy día una estadística aterradora. Miren, en 2022 había 4 municipios en riesgo electoral durante los 4 procesos electorales que se adelantaron en ese entonces. Hoy hay 220 municipios en riesgo electoral, de los cuales 70 de ellos en riesgo grave. Parte de una estrategia de entregar el territorio, entregar el poder político municipal a las guerrillas, para venir a decirnos de aquí a 1 o 2 años, ups, mire lo poderoso que es el movimiento guerrillero en Colombia, hagamos una Asamblea Nacional Constituyente y generemos una fractura en el orden constitucional. Y obviamente, o sea, eso es lo que usted ve, que hacia allá quiere llevar Petro el país, hacia una Asamblea Nacional Constituyente al estilo Chávez. Así lo ha declarado públicamente en el marco de las negociaciones con el ELN. Es una de los 3 inamovibles del ELN en el proceso. Es la realización de esa Asamblea Nacional Constituyente, obviamente la realización de los diálogos regionales vinculantes y la reducción de la capacidad operativa de la fuerza pública. Son las 3 condiciones con las cuales el ELN se ha sentado en estas 11 o 12 rondas de negociación, y es un objetivo público y declarado que instrumentalmente ya está desplegado en lo táctico, entregándole grandes porciones del territorio a estas guerrillas del ELN y de las FARC y a los mafiosos del Clan del Golfo, para que sojuzguen a los ciudadanos, impidan, entraven el libre ejercicio del voto en octubre de 2023, que es una elección pues trascendental para Colombia, no solo como un plebiscito o un referendo de rechazo al gobierno de Gustavo Petro, sino para impedir que la izquierda vuelva a conquistar grandes capitales y se financie con esos presupuestos en la preservación del poder en 2026. Doctor, pero es una elección trascendental, pero usted me acaba de decir que hay 220 municipios en riesgo. Sí, señora. Y de esos 220, 70 en alarma total. Riesgo grave quiere decir que muchos partidos no pudieron presentar listas a consejos municipales o alcaldías, que los candidatos tienen que salir. Pero entonces eso no es democracia, doctor, ¿qué es eso? Pues es una estrategia para darle arraigo local, darle obviamente los presupuestos locales a estos movimientos guerrilleros y generar el desánimo nacional. La violencia, la inseguridad limita la inversión, termina generando el encierro de los ciudadanos en las grandes ciudades, y es en ese escenario en donde yo creo que la izquierda radical y quienes dirigen y sostienen a Petro como un títere de esta agenda, pues buscan un debilitamiento que les permita dar lo que yo llamaba un golpe de Estado institucional. El que está dando un golpe de Estado hoy día en Colombia es Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda y los negociadores
de la comisión negociadora con el ELN. Ahí está realmente el riesgo para la democracia colombiana. No vamos a parar de denunciarlo. La ciudadanía lo está viendo, lo está percibiendo y sufriendo en el día a día de la inseguridad. Y obviamente pues tenemos que levantar la conciencia internacional sobre este proceso de socavar la democracia en Colombia desde la misma institucionalidad. Y un ejemplo se lo pongo clarísimamente: entregarle el Ministerio de Minas y Energía, uno de los ministerios de más trascendencia económica para el Estado colombiano, a las FARC, que es un movimiento guerrillero que supuestamente se desmovilizó en el gobierno de Juan Manuel Santos y hoy es la principal fuerza guerrillera con más hombres en armas dentro de Colombia. Pues es una señal clara de darle espacio institucional a la insurrección armada. Y eso es claro en el nombramiento original de Irene Vélez, que es la ministra que acaba de renunciar, y en el nuevo ministro Camacho, ambos orgánicos, es decir, miembros reconocidos abierta y explícitamente de las FARC, darles y entregarles el ministerio que genera más o menos el 50% de los ingresos fiscales de la nación colombiana. Pues es la evidencia clara y concreta de ese propósito de darle un golpe de Estado a la Constitución por parte de Gustavo Petro. O sea, usted me está diciendo que el Ministerio de Minas y Energía está en manos de la FARC. Sí, es así, es un hecho correcto. Irene Vélez era una reclutadora profesional y además generaba contenido de promoción de las FARC como miembro de la Universidad del Valle. Y este señor Camacho pues no solo fue candidato por las FARC al Congreso en las pasadas elecciones, sino que ha sido un activista de base violento, perteneciente al movimiento de los skinhead, ligado a las milicias urbanas de las FARC en Bogotá y otras ciudades. Bueno, nada de esto la verdad es que a un venezolano le puede extrañar, porque es parte. Por supuesto. Eso se acaba desde las instituciones. Y me apropio de las instituciones para destruir las instituciones. Esa es la agenda. Así es. Doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos cedido este espacio, este tiempo. Yo le pido disculpas porque habíamos grabado y no sé qué pasó y volvimos a repetir, y usted amablemente se prestó a ellos, así que se lo agradezco, se lo voy a agradecer eternamente. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos muchas otras preguntas que hacerle, muchas preguntas en el tintero y muchas interrogantes de aquí al 22 de octubre, que ojalá se puedan realizar esas elecciones de la mejor forma posible. De aquí a allá yo estoy segura que volveremos a conversar, ¿sí? Bueno, pues con mucho gusto, gracias por la oportunidad. Un gran mensaje a todos los amigos y seguidores en América Latina. Hay que creer en nuestras ideas, difundirlas, hacer acción política concreta. Abandonar la política es lo que más desea la izquierda radical. Y por eso necesitamos volvernos todos otra vez militantes de nuestros partidos demócratas y hacer ese ejercicio político día a día, precisamente para defender una forma de vida, nuestra cultura hispánica, católica, mestiza. Es algo que debemos sentir con orgullo, y obviamente la libre empresa, la democracia plena con la división de los poderes. Si no la defendemos uno a uno, persona a persona, no podemos quejarnos después precisamente de que imperen estas dictaduras de izquierda que han venido tomando el poder en América Latina. Un gran saludo, Nito, gracias por la oportunidad, nos vemos prontamente. Muchísimas gracias, doctor. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.